En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas, empezamos desde el capítulo 1, vamos en el capítulo 17 ya por la gracia de Dios. Hoy nos corresponde estudiar los versículos 1 al 10 del capítulo 17. Por tanto, les invito a leer con reverencia las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 10. ¿Están todos ubicados? Dice la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Bien, hermanos, este será el pasaje en el cual meditaremos hasta donde Dios nos dé tiempo en esta mañana. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra 4 partes claramente definidas. Estas 4 partes son 4 leyes de vida cristiana. Por eso el sermón lleva como título 4 leyes de vida cristiana. Estas 4 leyes las estudiaremos una por una con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas 4 leyes? La primera ley la encontramos en el versículo 1 y 2. Y esa ley es la ley del terrible castigo para el que hace tropezar al cristiano, para el que le pone zancadilla o trampa al cristiano. La segunda ley es la ley de la necesidad del perdón. Si 7 veces tu hermano peca contra ti, 7 veces, perdónale. La tercera ley es la ley de la importancia de la verdadera fe. La importancia de la verdadera fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías esto y os obedecería. Y la cuarta ley es la ley del deber del siervo de Dios. La ley del deber del siervo de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, solo estudiaremos la primera ley, porque hay mucha tela y mucha enseñanza en estos 2 primeros versículos donde se encuentra la primera ley. Es decir, el terrible castigo para el que hace tropezar al cristiano. La ley del terrible castigo para el que hace tropezar al cristiano. Versículos 1 y 2 del capítulo 17 de Lucas. Dice la palabra de Dios: dijo Jesús a sus discípulos:
Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Amén. Ahí en esos dos versículos encontramos la primera ley que vamos a estudiar, la ley del terrible castigo para el que hace tropezar al cristiano. Nos dice el texto del versículo número 1 lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos. Empecemos por ahí. Dijo Jesús a sus discípulos. Estas primeras palabras del versículo 1 nos muestran que son un mensaje que el Señor Jesús pronuncia especialmente para sus discípulos, para los creyentes, para su iglesia. De manera que en estos puntos que vamos a ver, en estas 4 leyes que vamos a estudiar, Dios mediante, el Señor quiere instruir a su iglesia para que vivamos de manera adecuada con lo que profesamos ser. Cristo siempre ha querido que la iglesia viva lo que profese. Que no seamos como los fariseos hipócritas que con sus labios decían una cosa, pero con sus hechos mostraban todo lo contrario. Entonces Cristo quiere, en primer lugar, hablar a sus discípulos, a su iglesia, a su congregación, a los creyentes, para que aprendan a vivir correctamente, para que sean instruidos para vivir de acuerdo a lo que profesan sus labios. Dijo Jesús, ¿a quién? A sus discípulos, dice el texto. Luego dice el texto: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Lo primero que el Señor Jesús dice a sus discípulos para instruirlos es que los tropiezos son inevitables en este mundo. Porque Él dice: imposible es que no vengan tropiezos. La palabra tropiezos en el griego es la palabra escándalon, que es de donde se traduce la palabra en español escandalizar o escándalo. Imposible es que no vengan los escándalos, los tropiezos, la escandalización. Cuando el Señor dice que es imposible que no vengan los tropiezos, esto indica que el Señor quiere que seamos conscientes como cristianos, como hijos suyos, como iglesia, del hecho de ser, que el hecho de ser cristianos no nos inmuniza ni nos blinda contra los tropiezos, contra la tentación, contra los problemas, contra las caídas o contra las aflicciones. El hecho de ser cristiano no nos blinda ni nos inmuniza contra los problemas, contra los tropiezos, contra las tentaciones, hermanos. Eso quiere darnos Cristo a entender. ¿Por qué razón? Cristo afirma que es imposible que no vengan los tropiezos. ¿Saben por qué razón Cristo afirma y le dice a sus discípulos que es imposible que no vengan los tropiezos? Por la simple y sencilla razón que estamos habitando en un mundo caído, en un mundo que está bajo maldición y habitado por hombres pecadores destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón es imposible que no vengan los tropiezos para el cristiano, porque este mundo es caído, porque este mundo está contaminado por el pecado, porque este mundo está lleno de hombres que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios y que no procuran el bien de su prójimo, sino su propio bien. Por eso es que en Génesis capítulo 3, verso 17, encontramos las siguientes palabras.
Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice en Génesis 3, 17 al 19, sin perder Lucas, por supuesto que es el texto de base. Dice así, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué Dios maldijo la tierra? Por causa del pecado de Adán, de la desobediencia. Maldita será la tierra por tu causa. Y escuchen lo que dice a continuación: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso es que sufrimos, por eso es que no es fácil conseguir el bitute, hermanos. Por eso es que nos cansamos trabajando. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos implica que va a haber sufrimiento, que va a haber dolor, que van a haber tropiezos, que van a haber angustias, que en esta vida no todo será color de rosa. ¿Qué más dice el texto? Con el sudor, óigalo bien, con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea que nos toca ¿qué? Trabajar. Ese es el mandato de Dios a través de esta maldición. El decreto de Dios por el pecado. Ya el ganarnos el pan no va a ser tan fácil. Y ustedes lo saben o no, hermanos, que ganarse el pan no es fácil. Que toca madrugar, que toca ir, que toca trabajar, que toca cumplir un horario, que toca solearse, que toca ir, que toca venir, etcétera, etcétera. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se cumplen esas palabras que el Señor dijo desde el principio de la creación? Amén. Por esta razón, hermanos, Cristo dice, imposible es que no vengan tropiezos. En el mundo vamos a tener aflicción, hermanos. En el mundo vamos a tener tropiezos. En el mundo vamos a tener tentaciones. Y tenemos entonces que estar en guardia para todas esas cosas. El que enseña, óiganlo bien, la iglesia o el que enseña que el cristiano o el cristianismo es un camino sin problemas, un camino de algodones y lirios, está creando falsas expectativas y por ende la persona que cree de esta manera no se pone en guardia y tarde o temprano sufrirá una terrible desilusión, porque hoy se escucha decir acepte a Cristo en su corazón y todos los problemas se le van a acabar. ¿Eso es qué? Falso, hermano. Con Cristo sí se acaban muchos problemas, pero no todos los problemas se acaban. Antes, muchas veces, se nos van a incrementar, porque se va a venir nuestra familia en contra. Nuestros amigos impíos se van a burlar de nosotros y nos van a poner la zancadilla para hacernos caer. Hermanos, no es sano enseñar que en el camino cristiano todo va a ser color de rosa, camino de lirios y algodones, porque eso crea falsas expectativas en la persona. Y tarde o temprano esa persona que creyó esa mentira va a recibir, ¿qué cosa? Aflicciones, tristezas, angustias, tropiezos. Y entonces va a decir, no, a mí me engañaron, me vendieron algo que no era verdad. Y entonces va a sufrir una terrible desilusión. Y muy probablemente esta persona va a volver atrás, porque fue una falsa conversión. Va a volver atrás cuando se dé cuenta que lo que le prometieron no era verdad, porque Cristo dijo claramente que es imposible que no vengan los tropiezos. Amén. Entonces Cristo quiere poner muy
pendiente, muy alerta a sus discípulos, porque el mensaje para quién es, como ya estamos viendo, para sus discípulos, para su iglesia. Imposible es que no vengan los tropiezos. Vaya conmigo a Isaías capítulo 57, versículos 14 y 15. Isaías 57, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Dice así, Isaías 57, 14 y 15. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino. ¿De quién? ¿Qué tiene el pueblo de Dios? Un camino lleno ¿de qué? De tropiezos, lo que indica que el camino del cristiano no va a ser ¿qué? Fácil. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Saben por qué es necesario que hayan tropiezos en la vida del cristiano? Porque eso nos hace humillar ante Dios y depender de Él y mantener de su mano cada día. Porque eso dice, porque así dijo el alto y sublime, yo habito en la eternidad y en la santidad y en la altura, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cómo soy quebrantado? En mi orgullo, en mi arrogancia, en mi sabia opinión. Cuando hay tropiezos y caigo y me doy cuenta que la vida no es como yo la pensaba, ¿o no es así? Cuando nos damos cuenta que la vida no es como nosotros pensamos, que no es camino de rosas, que no es camino de algodones, que no es camino de lirios, entonces vamos a quedar quebrantados. Y por eso es que Dios pone tropiezos, para que reconozcamos constantemente que sin su ayuda, que sin su guía, que sin su dirección no podemos llegar a ningún lado. Ahora vaya a Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahí nos está hablando de un hermano que escuchó la palabra de Dios y recibió la palabra ¿qué? Con gozo, pero es comparado con la tierra llena de pedregales. Y luego dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ahora, ¿por qué es de corta duración? Pues al venir la aflicción, ¿o qué? O la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Y muy probablemente se aparta y se va de la iglesia. Porque creyó que el cristianismo era ¿qué? Paz y prosperidad solamente. Le engañaron cuando le vendieron un cristianismo así. Si bien es cierto, Dios nos da fuerza, nos ayuda en nuestras debilidades, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso, como dice el texto, es nuestro pronto auxilio ¿a dónde? En las tribulaciones, lo que indica que pasaremos por tribulaciones, angustias, tropiezos, tentaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó a este hombre? Cuando vino la aflicción, cuando vino la persecución por causa de ser cristiano, tropezó y se apartó. Que no nos suceda eso a nosotros. Ahora vaya conmigo a San Juan 16, versículos 32 y 33. San Juan 16, 32 al 33. Nos dice el texto sagrado en el Evangelio de Juan 16, 32 al 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis ¿qué?
esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, pero ¿cuál es nuestra esperanza y nuestro consuelo? Que así como Cristo venció al mundo, nosotros también lo venceremos, porque Él está en nosotros y en favor de nosotros. Amén. Pero eso no anula las tribulaciones, los tropiezos, las caídas. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 17. Estamos en el versículo 1. Hemos visto dos frases, dos palabras. Dijo Jesús a sus discípulos. Luego hemos visto: imposible es que no vengan tropiezos. Luego el Señor continúa diciendo: mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuese que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos ahí son los cristianos, los nuevos, los viejos. Cristo considera a su iglesia su manada pequeña. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo que el Señor anuncia aquí en este texto que acabamos de leer es una terrible sentencia de condenación sin esperanza para todo aquel que comete un pecado tan grave y que sirve como instrumento del diablo, siendo piedra de tropiezo para los que creen en Cristo. El Señor está anunciando aquí, en este texto que acabamos de leer, una terrible sentencia, vuelvo y repito, una terrible sentencia de condenación sin esperanza para todo aquel que sirve como instrumento del diablo, siendo piedra de tropiezo a los que creen en Cristo. Los que se opongan, hagan pecar o causen mal alguno deliberadamente a los cristianos, cometen un pecado tan grave a los ojos de Dios, que su castigo, dice el texto, será tan terrible que dice el Señor que es preferible que se le amarre a esa persona una piedra de molino al cuello y se le arroje al fondo del mar. ¿Qué esperanza hay para una persona o para un hombre que se le amarre al cuello una piedra de 20 arrobas y se le arroje al mar? Las piedras de molino de asno en la antigüedad, donde molían el trigo, la cebada, el maíz, eran piedras pesadísimas con un hueco en la mitad, y les ponían un palo como un yugo, amarraban un asno y lo ponían a dar vueltas, iban echando como en un coquito allá el trigo, y el trigo se iba pulverizando en la medida que la piedra iba girando. Esas piedras eran supremamente pesadas, 20, 30 arrobas, era necesaria la fuerza de un asno para moverla. Y el Señor está tomando este ejemplo, dice: si se le amarra una piedra de ese tamaño y de ese peso a un hombre, ¿qué esperanza habrá para un hombre con una piedra amarrada al cuello y que lo echen al mar? ¿Cómo puede volver a flotar aquel hombre? ¿Cómo puede salvarse de tal condenación? De ninguna manera. Se ahogará en lo profundo del mar, y de allí no volverá a salir, porque su cuerpo tampoco podrá volver a flotar, porque allí quedó sepultado por el gran peso de la piedra. Veamos algunas características, hermanos, de personas que se convierten en piedras de tropiezo en el camino de nuestra vida, para apartarnos o para cambiar nuestro estilo de vida, o también para que miremos si nosotros estamos siendo piedra de tropiezo para otros.
en el caminar de la vida de un creyente. Esto debería ponernos a temblar. Esta sentencia tan terrible que el Señor da y lanza. El peligro de ser una piedra de tropiezo a alguien que está empezando en los caminos de Dios. Veamos entonces estas características de algunas personas que son piedra de tropiezo, o miremos a ver si nosotros estamos siendo piedra de tropiezo para alguien. Marcos 10, del 1 al 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Vuelvo a leer el texto. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí vemos una clase de personas que son piedra de tropiezo para los cristianos. En este caso son los fariseos que están poniendo piedra y zancadilla al Señor Jesucristo. Dice que se acercaron los fariseos, ¿para qué? Para tentarle, haciéndole una pregunta capciosa, a ver si el Señor respondía de manera incorrecta o no conforme a las Escrituras, para caerle, tomarlo preso y echarlo a la cárcel. Así también hoy en día hay personas que hacen preguntas capciosas a los cristianos, a ver en qué los cogen, a ver cómo contestan de mal, para caerles, ay, no, esto no es así, eso es de esta manera. Preguntas capciosas, poniendo tropiezo al cristiano para tratar de burlarse de él o para hacerlo quedar en ridículo. Eso no se debe hacer, porque estamos siendo igual a los fariseos con esas preguntas capciosas. Entonces hay personas que son piedra de tropiezo a través de sus preguntas capciosas. Miremos otro, Lucas 10:25. Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, ¿para qué? Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta muy valedera, ¿cierto? Muy piadosa. Pero ¿con qué propósito le hizo ese maestro de la ley la pregunta? Para probarle, a ver con qué le salía ese loco del Cristo. Hermanos, preguntas capciosas, preguntas para probarlo a uno, para hacerlo caer. Debería ponernos a temblar estas cosas, porque estamos leyendo que hay de aquel que es tropiezo a uno de estos pequeños que creen en él. Son personas que hacen preguntas capciosas con el propósito de avergonzar, de hacer caer o de quedar en ridículo a los cristianos. Mateo 16:21 al 23. Este es algo interesante, este pasaje. Mateo 16:21 al 23. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a sus apóstoles? Que le era necesario ir a Jerusalén, a morir en la cruz
a padecer grandemente, pero también a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo pasaje, hermanos. Aquí este texto nos muestra que somos piedra de tropiezo cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos ¿en qué? En las cosas de los hombres. Jesús tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz para salvar al pecador de sus pecados. A pesar de lo difícil y lo doloroso que era ir a morir en la cruz, esa era la voluntad de Dios, que su Hijo pasara por la humillación y el dolor y el trago amargo de la cruz del Calvario. Pero por el amor que Pedro le tenía al Señor, Pedro quiso darle un consejo a Jesús. Imagínense, Pedro aconsejando al Señor Jesús. Quiso darle un consejo al Señor Jesús. Pedro no quería que Jesús sufriera, ni que muriera en la cruz, y le dice: ten compasión de ti. Pedro no lo hizo con una mala intención, pero escuchen, hermanos, todo consejo o sugerencia que nos aparta de la voluntad de Dios, por bueno o conveniente que parezca, no viene de Dios sino del diablo. Y ese se convierte en piedra de tropiezo, ese consejo que nos dan, aunque parezca bueno. ¿El consejo que Pedro le dio a Cristo era un consejo bueno? Sí. Pero ¿qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Él quería impedir que fuera la cruz, pero detrás de eso estaba la obra del enemigo, de Satanás, porque el que no quería que realmente fuera la cruz era el diablo, porque el diablo sabía que si Cristo iba a la cruz y moría, él le aplastaba la cabeza cuando resucitara de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Por eso, a través de Pedro, él es utilizado con un aparente buen consejo para evitar los propósitos santos y perfectos de Dios de la redención del hombre. ¿Me hice entender? Fue piedra de tropiezo. Por eso Cristo le dice: apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas personas que nos quieren, llámese familia, amigos, hermanos, tratan de convencernos que no es necesario hacer tanto sacrificio por seguir a Cristo. Es como si dijeran lo que dijo Pedro: ten compasión de ti mismo, hermano. El domingo es tu único día de descanso y has de madrugar a ir a la iglesia. Para eso hay un programa de televisión, hermano. Duerma hasta tarde y descanse. Un consejo aparentemente ¿qué? Bueno. Pero está haciendo ese consejo como ¿qué? Piedra de tropiezo para mi desarrollo y para que yo haga la voluntad del Señor. No des el diezmo. Mire que ese dinero que usted da ya a la iglesia le va a hacer falta.
Además, eso es para enriquecer al pastor. Un consejo bueno. Ese hombre está pensando en la economía del hogar. Aparentemente, un consejo bueno. Pero Dios dice que si Dios no bendice y edifica mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que yo me levante temprano y vaya tarde a reposar. Dios es el que bendice la obra de nuestras manos. Y cuando ofrendamos estamos mostrando que lo que el Señor me da es porque Él me lo da y no es el esfuerzo mío en realidad, y que yo debo ser agradecido con Él y colaborar para la obra del Señor. Eso le va a hacer falta, hermano. No conozco hombre o mujer que haya dado su ofrenda a la iglesia de corazón y en un acto de fe, al cual el Señor haya desamparado. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si bien es cierto hay tramposos y ladrones en las iglesias, también es bien cierto que es una orden del Señor y un mandato del Señor ofrendar para Él como Él lo manda y en la actitud que Él manda y con la fe que Él requiere para esto. Amén. Muchos dicen, ya fue una vez a la iglesia esta semana, eso no vaya más, no se vuelva tan fanático, deje de chupar tanto ladrillo. Muchas de estas palabras, de estos consejos pueden parecer buenos, pero nuestra mirada no está en lo que es agradable a nuestra familia. Óiganlo bien, nuestra mirada no está en lo que es agradable a nuestra familia ni a nosotros mismos. Nuestra mirada está en lo que es agradable al Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay familiares y conocidos que cuando saben que una persona está procurando transformar su vida, vivir de acuerdo a los principios y a las normas cristianas, hacen lo posible para que no lo hagan. Hacen cosas para tratar de hacer que esa persona tropiece, caiga y ofenda al Señor, o para que no asista a los ministerios de la iglesia. Nosotros debemos ser conscientes de esta sentencia que nos nombra aquí el evangelista Lucas por boca del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa sentencia? Esa sentencia de juicio para los que obran tratando de hacer tropezar al creyente, y decirles que si ellos procuran hacer caer a un creyente, es un pecado gravísimo a los ojos de Dios, porque están siendo piedra de tropiezo. Y entonces es preferible que a esa persona que está procurando evitar que una persona crezca y se desarrolle en las cosas de Dios, es mejor que se le amarre una piedra de molino y se le eche al fondo del mar. Hay que hablarles de eso sin temor y decirles, arrepiéntase porque lo que usted está haciendo no es correcto. Pero mis amados hermanos, ya hablamos de los que están fuera, de los que no son creyentes, de los que con aparentes buenos consejos nos quieren ayudar, pero que no son conforme a la voluntad de Dios. Esta exhortación también es para nosotros, los cristianos. Tampoco nosotros los cristianos que conocemos a Dios, la palabra del Señor, debemos ser piedra de tropiezo o mal ejemplo a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Cuántas veces como creyentes, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la verdad inmutable del Señor, siendo miembros de iglesia, somos piedra de tropiezo a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a los compañeros de trabajo? Nosotros que decimos ser cristianos, somos tropiezo y mal ejemplo para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para nuestros vecinos.
cuando damos mal ejemplo siendo irresponsables en las tareas que se nos asignan en la iglesia o en el trabajo. Si usted se dice ser cristiano y se le delega una responsabilidad en la iglesia y usted no la cumple, por mínima que sea, está dando un pésimo testimonio de mal ejemplo a los niños, a sus hermanos en Cristo, a la persona nueva que nos visita por primera vez. ¿O no es así? He visto con mis ojos en esta iglesia hermanos que en la semana invitan a una persona a la iglesia y el domingo la persona invitada llega aquí muy puntualita porque ella cree que el hermano que lo invitó es puntual y llega muy puntualito aquí, antes de abrir la iglesia están ahí y no, yo vengo porque fulanito de tal me invitó, y entra la persona, se sienta y el hermanito fulanito de tal que la invitó ni siquiera viene ese día, o llega por allá a las 9 de la mañana, hermanos. ¿Qué testimonio es ese? ¿Qué mal ejemplo? Piedra de tropiezo. ¿O no es así, hermanos? Estoy diciendo mentiras. No, hermanos, como creyentes debemos ser ejemplo para todos. Ejemplo para todos. Somos mal ejemplo cuando somos irresponsables. Somos tropiezo y mal ejemplo cuando dejamos de perseverar en las cosas de Dios. Dejamos de asistir al instituto bíblico, dejamos de asistir a la reunión los miércoles, dejamos de asistir a las oraciones, a los ministerios de la iglesia, como si nada y no nos importa. ¿Sabe qué mensaje estamos mandando? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a los demás, a los nuevos, a los niños, a nuestros hijos? Que no es importante nuestra edificación espiritual, que son más importantes otras cosas que mi vida y mi desarrollo espiritual. Recuerde que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Somos tropiezo y mal ejemplo con nuestras conversaciones. A veces murmuramos, criticamos, hablamos mal de alguien en presencia de personas nuevas, recién convertidas o en presencia de los niños. A veces somos muy imprudentes y con esas conversaciones, murmuraciones, estamos dando un pésimo mal ejemplo y estamos siendo de tropiezo. Si esto es así, que hablan y no respetan que yo estoy acá, ¿cómo será si yo me llego a congregar? O los niños están viendo ese patrón y ¿qué aprenden los niños? A hacer lo mismo. Murmuradores, detractores, hablar mal de los demás. Si estamos haciendo eso, es necesario arrepentirnos y voltear a Dios nuestra mirada y pedir perdón y corregir aquellas cosas incorrectas que estamos haciendo. Somos tropiezo y mal ejemplo cuando no somos puntuales, llegando tarde a las reuniones cristianas. Hemos dicho aquí muchísimas veces, hermanos, que el culto empieza a las 8:30 de la mañana, pero la gente continúa tercamente, por años, cogieron de vicio llegar tarde. Eso es mal ejemplo, hermanos, eso es ser piedra de tropiezo. Nosotros debemos ser puntuales, ser responsables en todas las cosas. Cuando yo llego tarde a la iglesia y tengo hijos, ¿qué le estoy mostrando a mis hijos? Que no es tan importante ser puntual en las cosas de Dios, que es importante ser puntual en la empresa, y allá sí le corremos porque nos van a pagar, pero llegarle temprano a Dios no. ¿Qué es más importante, Dios o la empresa? ¿Quién le dio el trabajo que tiene? ¿Quién le da la papa todos los días? ¿Quién le da la salud? ¿Quién le dio el techo? ¿Quién le dio los hijos? Hermano, Dios. Entonces, ¿por qué lo relegamos a un segundo plano? Estamos siendo mal ejemplo y piedra de tropiezo a la persona nueva que está empezando. Estamos sembrándole esas pésimas costumbres a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Debemos cambiar, hermano, este patrón de conducta, porque estamos entonces colocándonos una piedrita de molino en el cuello. Somos tropiezo y mal ejemplo cuando discutimos
y levantamos la voz delante de los hijos como esposos. ¿O no es así que eso también pasa en las casas? Arrepintámonos de todo corazón, porque Dios no tendrá por inocente al que es piedra de tropiezo. Somos responsables de nuestros actos y por ende hoy el Señor nos está hablando para corregir aquellas cosas que son incorrectas. Cuando enseñamos a nuestros hijos a ser deshonestos, a decir mentiras, vaya, diga que no estoy, todas esas cosas, estamos sembrando cosas malas en el corazón de nuestros hijos y después crecen y comenzamos a llorar porque comienzan a ser calaveras, hombres y mujeres que no viven correctamente y después de llorar, ay, pero ¿qué hice yo? Pues ¿qué hizo? Sembrarles mal ejemplo, darles mal ejemplo y después a cosechar lo que ustedes mismos sembraron en el corazón de sus hijos. Romanos 2:24. Muchos me dicen que yo repito mucho las citas, pero es que una persona que está acá debe ser consciente de que unos se demoran buscando, que otros tienen la mente muy dispersa y uno repite 3 veces. ¿Y cuál es la cita, pastor? ¿Cuál es la cita? Yo ya me lo sé todo. Algunos son muy suspicaces y las cogen rápidos, pero otros no, hermanos. Entonces yo por eso repito las citas, como un acto de pedagogía para que los que son lentos retengan y puedan buscar la cita y leerla. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos, entre los gentiles, ¿por causa de quién? De vosotros. ¿Por qué es blasfemado el nombre de Dios entre los inconversos? Por nuestro mal ejemplo, por ser piedra de tropiezo. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Cuál es la costumbre que tenemos entre nosotros? Juzgarnos. Es que usted tiene la culpa. No, es que usted la tuvo. Echándonos el agua sucia los unos a los otros. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque cuando nos comenzamos a juzgar los unos a los otros, estamos siendo ¿qué? Piedra de tropiezo al hermano que nos está viendo. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos. Entre la iglesia hay hermanos, hombres o mujeres que causan divisiones o tropiezos. Y Pablo dice: les ruego que se fijen en ellos. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay piedra de tropiezo en la iglesia y Pablo advierte que estemos con el ojo abierto. Y por último, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versos 31 y 33. Por ejemplo, los que causan divisiones en doctrina, eso lo que dijo el pastor no es verdad, pero no tanto. Y comenzamos a sembrar esa cizañita en otro. Es que lo que ellos nos quieren es tener esclavizados. Esas murmuraciones van causando ¿qué? Divisiones. Verso 31 del 1 Corintios 10. Si pues coméis, con este versículo, con este pasaje termino la enseñanza. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis ¿qué? Tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que todos sean salvos. ¿Sí notan cuál era la actitud de Pablo? Él no procuraba ¿qué?
su propio beneficio, sino el beneficio de todos. ¿Por qué? Porque Él quería que todos llegasen a ser salvos. Y por eso dice, para que eso suceda, ustedes tienen, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier cosa, deben hacerlo todo para la gloria de Dios, para no ser tropiezos ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Amén. Que Dios haya hablado a su corazón en esta mañana y nos dé la gracia de vivir no como piedras de tropiezo, sino como hombres de ejemplo y de virtud. Amén. Que glorifican el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a colocarnos en pie. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia en favor de nosotros, por esta palabra que hoy nos has dado. Bendícela, Señor, atesórala en nuestro corazón, redarguye nuestro espíritu y permite, Padre, que la pongamos en práctica. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que podamos ser instrumentos de bendición para otros, no procurando nuestro propio beneficio, sino el de muchos, para que todos sean salvos como Pablo lo hacía. No siendo piedra de tropiezo a nadie, sino procurando ser ejemplos de virtud. Bendito seas tú, oh Dios, Salvador, dueño y Señor del universo. No permitas, Padre Santo, que caigamos en tal condenación y que seamos juzgados por ser piedra de tropiezo. Tú nos has dado una mente y un corazón nuevo. Hoy te rogamos que nos llenes de tu Espíritu. Y si alguien no te conoce, Padre Santo, manifiéstate a él en este día y ven a morar en su corazón y convéncelo de su pecado y permite que se arrepienta en fe para venir a ser tu hijo. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.